Hola a todos, mi nombre es Andy Vladimir. Yo pertenezco a la licenciatura en Biofísica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hoy les presentaré un tema muy interesante llamado combinaciones de capacitores. Bien, antes de empezar, tenemos que saber muy bien qué es un capacitor. Un capacitor entonces es un dispositivo capaz de almacenar una cantidad de energía eléctrica. Esta propiedad, llamada capacitancia, es básicamente cuánta carga almacena este por unidad de diferencia de potencial. Teniendo entonces carga sobre diferencia de potencial, las unidades de un capacitor quedan en valor de coulomb sobre volt o bien en farad. Ahora bien, para ayudarnos a entender con facilidad cómo funcionan los capacitores, utilizaremos como modelos dos placas paralelas como conductores y también diagramas de corriente para darle un valor simbólico. En los diagramas de corriente existen símbolos análogos para cada componente. El símbolo para un capacitor es ilustrado como dos líneas azules paralelas, representando así las placas, y el símbolo para una batería son dos líneas rojas paralelas, una más grande que la otra, representando la diferencia de potencial, siendo la más grande el potencial más alto y la pequeña el más bajo. Conociendo esto, podemos ver que hay dos diferentes tipos de configuraciones en las que podemos encasillar a los capacitores según su orden. La primera es la combinación en paralelo, en la cual los capacitores no se encuentran en una misma porción de alambre, sino en hileras diferentes como podemos ver aquí. Antes de conectar las placas a la batería, estas no tienen carga alguna, pero posteriormente, al conectarlas a las terminales, suceden dos cosas. Las placas del lado izquierdo toman el valor del potencial de la terminal positiva y las de la derecha el potencial de la terminal negativa. Conscientes de esto, podemos suponer que las diferencias de potencial de los capacitores 1 y 2 son iguales, así como son iguales a la diferencia de potencial de la batería. El segundo efecto que causa la conexión de las placas a la batería es que inmediatamente los capacitores llegan a una carga máxima. En este caso, Q1 y Q2, si suponemos que la capacitancia de ambos capacitores es diferente. Si nosotros quisiéramos saber la carga total del sistema, necesitamos sumar las cargas individuales de cada capacitor. Esto es, Q total igual a Q1 más Q2. Supongamos que en lugar de las capacitancias 1 y 2, queremos colocar una equivalente a las dos. Entonces, la capacitancia equivalente sería igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Pero la carga total, que es la de todo el circuito, es igual a esta capacitancia equivalente por la diferencia de potencial de la batería, por lo que la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial de la batería es igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1 más la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2. Como ya demostramos, el cambio de potencial es el mismo para todos. Por consiguiente, la capacitancia equivalente es igual a la suma de todas las capacitancias del circuito y esta tiene la característica de ser mayor que cualquiera de las capacitancias individuales. El segundo tipo de configuración es la combinación en serie, en la cual las cargas de los capacitores conectados en las series son iguales, o sea, la carga 1 es igual a la carga 2 igual a la carga del circuito. Esto se explica mirando el gráfico, donde lo primero que vemos es que las capacitancias se encuentran en una misma hilera. Si prestamos atención, podemos ver que hay una placa unida a otra, aisladas de todo lo demás. Esto denota que aquí hay una carga igual a cero neta, por lo que después de un procedimiento esta carga va a seguir igual. Si lo pensamos, vemos que inmediatamente después de conectar el circuito a la batería, se transfieren electrones que salen de la placa izquierda de C1 y entran a la derecha de C2, acumulando carga negativa en esta y al mismo tiempo expulsando una carga negativa de la placa izquierda de C2 hacia la derecha de C1. Para este punto nos damos cuenta de que las placas a la derecha de ambos capacitores tienen carga negativa y las que están a la izquierda la misma carga pero con sentido contrario. Habiendo obtenido esto, podemos discernir que al ser la carga igual para todos los capacitores y las capacitancias diferentes, habrán diferentes diferencias de potencial para cada capacitor. Y sumando estas obtenemos la diferencia de potencial total del circuito.
Aplicando el mismo método que en la combinación paralela para conseguir una capacitancia equivalente a la capacitancia 1 y la capacitancia 2, sabemos que si la carga de todo el sistema es igual a la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial total, y la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 2, desglosando las diferencias de potencial 1 y 2 y reconociendo que la carga del circuito es igual a la carga 1 igual a la carga 2, entonces tenemos que el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacitancias individuales. Esto es, vistos estos dos métodos, podemos poner en práctica lo aprendido. En este pequeño ejemplo se nos pide la capacitancia equivalente entre A y B. En el diagrama hay tanto capacitores en paralelo como en serie y además hay pequeños sistemas dentro. Empecemos por estos. Primero, tenemos un pequeño sistema en paralelo donde hay un capacitor de 1 microfarad y en paralelo hay otro de 3 microfarads. Si aplicamos la ecuación para sistemas paralelos, tenemos que el capacitor equivalente es igual al capacitor 1 más el capacitor 2. Entonces tenemos que 1 microfarad más 3 microfarads es igual a 4 microfarads. El otro pequeño sistema, también en paralelo, contiene un capacitor de 6 microfarads y en paralelo otro de 2 microfarads. Aplicando la misma ecuación, tenemos que C1 más C2 es igual a 6 más 2 igual a 8 microfarads. Ahora nuestro sistema se reduce a dos hileras con capacitores en serie. La primera hilera contiene dos capacitores con 4 microfarads. Si utilizamos la ecuación para combinaciones en serie, tenemos que la inversa de la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre 4 microfarad más 1 sobre 4 microfarad. Viendo esto como fracciones, tenemos 1 sobre 2 microfarads y despejando obtenemos que la capacitancia equivalente es igual a 2 microfarads. Aplicamos lo mismo en la segunda hilera, pero con 1 sobre 8 microfarads más 1 sobre 8 microfarads. Y despejando obtenemos que la capacitancia equivalente es igual a 4 microfarads. Para finalizar, tenemos una serie en paralelo al igual que al principio. Entonces aquí aplicamos la misma ecuación que al principio y obtenemos que 4 microfarads más 2 microfarads es igual a la capacitancia equivalente, que es igual a 6 microfarads. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañero Ernesto para que les explique el siguiente tema.